Hola, aquí estamos nuevamente con otro circuito de corriente alterna que parece muy interesante, ya que contiene un resistor con una bobina y un capacitor, que estos dos elementos están en paralelo. Como ya sabemos, en estos circuitos vamos a necesitar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, XL y XC respectivamente. Entonces ya lo he calculado. Ya se pueden fijar ustedes cómo hice las cuentitas, que es muy sencillo, es recoger la información que tenemos aquí y hacer cuentas. Nada complicado. Entonces, la reactancia inductiva o la impedancia de la bobina nos dio más J20 ohms y la reactancia capacitiva nos da menos J10 ohms. Ya tenemos que pensar a resolver los circuitos de alterna en forma, tenemos que tener la mente en forma compleja, como digo yo. Bien, entonces, lo primero que nos piden es lo típico, la impedancia total del circuito. Entonces, vamos a hacerla. La impedancia total del circuito, que le podemos llamar ZT, o sea, Z total, será la R más la impedancia del paralelo LC. Estos dos elementos están en paralelo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la impedancia de los elementos que están en paralelo? Cuando se trata de dos elementos, ya sabemos que es el producto sobre la suma. Entonces será J20 multiplicado por menos J10, que es el producto, dividido la suma, que es J20 más menos J10. Bien, entonces esto nos estará quedando más por menos, J por J, J cuadrado, que es menos 1. Menos por menos, más positivo. Nos queda 200 y J20 menos J10 nos da J10. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos siempre. Multiplicamos y dividimos entre el complejo conjugado, que será menos J10, para quitarnos el J que está en el denominador. Por lo tanto, esta impedancia entre L y C nos estará dando menos J2000 dividido, aquí tenemos lo mismo, más por menos, J por J, J cuadrado, que es menos 1, nos da positivo, 10 por 10, 100. Eliminamos dos ceros de aquí con dos ceros de aquí, entonces la impedancia del circuito que está en paralelo formado por la bobina y el condensador nos da menos J20 ohms. Por tanto, la impedancia total será muy sencillo calcularla. Será la R, que nos dicen que la R vale, ¿dónde tenemos la R? 10 ohm. 10 ohm menos J20 ohm. Entonces, esta es la expresión binómica del complejo. Es la expresión binómica. Para poder escribir la impedancia, que a veces nos interesa tenerla también en forma de módulo fase o también en forma polar, nosotros podemos dibujar este complejo. Este complejo tiene una parte real, que son los 10 ohmios, y tiene una parte imaginaria, que es el menos J20, y por lo tanto aquí tenemos la impedancia. Esta será la impedancia total. Vamos a quitar este 10 y ponerlo aquí arriba, 10 ohmios, y aquí habrá un angulito phi. Entonces, si quiero calcular el módulo de la impedancia expresada en forma compleja, si quiero calcular el módulo, aplico Pitágoras. Entonces, la impedancia total será la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. Eso nos dará raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. Nos estará dando 22,36, bueno, 22,4 ohmios es el módulo de la impedancia. Y normalmente, como tenemos que indicar este ángulo, fácilmente nos damos cuenta que podemos plantear la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto contiguo. O sea que el ángulo phi será igual a arco tangente de menos 20 sobre menos 10, o sea, arco tangente de menos 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner mi calculadora en radianes y apretar Shift
tangente, ¿no? O inverso tangente, entre paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, y el ángulo me está dando menos 1 con 11. Podríamos poner menos 1 con 11 radianes. Así que entonces nuestra impedancia total en forma polar podríamos escribirla como 22,4 con un angulito de menos 1 con 11 radianes, y aquí le ponemos la unidad ohmio y queda listo. Y nos conviene tenerla tanto expresada de esta forma como de esta. Otra forma de escribir la impedancia es en la forma llamada módulo fase. Módulo fase, que sería esta. Aquí se pone el módulo y aquí se pone por E a la menos J y aquí se indica el ángulo. En realidad, esto lo veo que lo hacen así en ingeniería informática. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque si bien la impedancia es una magnitud compleja, no es una magnitud variable en el tiempo. Entonces, como no es una magnitud variable en el tiempo, este tipo de expresiones es preferible para el voltaje y la intensidad, que son magnitudes que sí varían en el tiempo. Entonces, simplemente yo preferiría hablar de la impedancia en forma binómica o en forma polar, según cómo nos convenga a nosotros para trabajar. Pero bueno, para hacerlos felices a los profesores, la dejamos así también en forma de módulo fase y se quedan contentos. Bien. Parte B, la intensidad que circula por cada rama. Bueno, por aquí podemos decir que tenemos una intensidad, que le podemos llamar I1. También notemos que es la intensidad de la corriente que pasa por la fuente de corriente alterna. Y luego aquí, como tenemos un nudo, vamos a tener una corriente I2 de intensidad I2 a través de la bobina y una corriente I3 de intensidad I3 por el capacitor. Bien, ahora, esta corriente I1, que es la que pasa por la bobina, como nosotros tenemos la impedancia total, la podemos calcular fácilmente. Es decir, la corriente I1, el valor máximo de esa corriente será el valor máximo del voltaje de la fuente, el V sub 0S, entre el valor de la impedancia. Vamos a ver estos valores. Sabemos que tanto el voltaje como la corriente varían continuamente de valor y también de sentido en el tiempo. Entonces, ¿qué valor es el que yo calculo cuando hago esto? Por ejemplo, si quiero calcular el valor máximo de la intensidad I1, lo que tengo que hacer es dividir el voltaje máximo de la fuente entre la impedancia Z. Entonces, como del voltaje de la fuente lo único que nos dicen es el valor máximo, porque nos hablan de la amplitud es el valor máximo, entonces, pero no nos dan ninguna función que nos diga cuál es el ángulo de fase inicial que se toma en esa función. Quiero decir esto: el voltaje de la fuente en función del tiempo puede venir descrito por una ecuación de este tipo: coseno de omega t más phi. Entonces, si nos dan esta función, esta es la frecuencia angular o pulsación, que ya la hemos usado, 2pi por frecuencia. Si no nos dan el ángulo de fase, entonces nosotros asumiremos que vale 0. Entonces, todos los otros ángulos de fase que aparecerán en corrientes y voltajes serán con respecto al voltaje de la fuente, que se tomará como referencia. Digo que se toma como referencia el voltaje de la fuente porque vamos a asumir que el ángulo de fasaje es 0, porque no nos lo dicen cuánto vale. Entonces asumimos que es 0. Esto es muy importante. Bien, entonces ahora simplemente yo digo el voltaje de la fuente es un voltaje que tiene un valor máximo de 60 volt y como no hay ningún ángulo indicado yo puedo poner 0 radian o 0 grados. Voy a trabajar siempre con radianes. Y Z, ¿qué forma me conviene usar? Bueno, como por ejemplo la forma polar, 22,4 menos 1,11. Entonces hago esta cuenta que me dará
2,68, porque hay que dividir 60 entre 22,4 y luego hay que hacer 0 menos 1,11 me da más 1,11. Bien, es interesante ver lo siguiente. Si el fasor del voltaje de la fuente yo lo voy a representar como fasor de referencia, este sería el voltaje máximo de la fuente, veo que el fasor de la intensidad formará un cierto ángulo. Esta será la intensidad I sub 0,1, el valor máximo, y este angulito es el que vale 1,11. Entonces, algo que es muy importante, este angulito, que normalmente le llamamos phi, el coseno de ese ángulo phi lleva el nombre de factor de potencia. Factor de potencia del circuito. Es muy importante, porque seguramente nos van a pedir la potencia y vamos a necesitar el factor de potencia, y el factor de potencia es el valor del coseno del ángulo que forma la intensidad que pasa por la fuente, que es I1, y el voltaje de la fuente, que ya hemos repetido, es el fasor de referencia. Entonces, vamos a hacer, para ya tenerlo por ahí anotado, el coseno de phi, eso nos va a dar, vamos a hacerlo rapidito, coseno de 1,11, esto nos da 0,44. 0,44, y ya sabemos que el coseno no tiene unidades. Muy bien, hemos calculado entonces la corriente I1 y ahora vamos a proceder a calcular la corriente I2 y la corriente I3. Para poder calcular tanto la corriente I2 como la corriente I3, vamos a necesitar la diferencia de potencial entre A y B, porque la intensidad I sub 0,2 y máxima 2, tendré que dividir el voltaje máximo que hay entre A y B entre la reactancia inductiva XL. Y vamos a poner este signo igual donde tiene que estar ahí. Y luego, y para hallar la intensidad máxima 3, I sub 0,3, voy a tener que dividir el voltaje máximo entre A y B entre la reactancia capacitiva XC. ¿Cómo puedo calcular el voltaje entre A y B? Bueno, es muy sencillo, porque si yo pienso que el circuito también lo puedo interpretar de esta forma, la R, y la impedancia del circuito paralelo entre la bobina y el condensador es este menos J 20 ohmios, aquí tendría el punto A y aquí tendría el punto B. Y por esa impedancia pasa la corriente I1, que es la que ya tengo calculada. Así que es muy sencillo. Si yo quiero calcular el voltaje máximo entre A y B, tendré que multiplicar, ley de Ohm para la corriente alterna, la I sub 0,1 por esa impedancia, que es menos J 20 ohms. Entonces, la I sub 0,1 nos dio esto, 2,68, 2,68 con un ángulo de 1,11 por menos, bueno, ya ni me da el espacio ahí. Vamos a escribir de nuevo esto por acá. Voltaje máximo entre A y B será I sub 0, que es 2,68, con el ángulo de 1,11 por menos J20. ¿Cómo podemos hacer esta operación? Bueno, para hacer esta operación, nosotros tenemos que interpretar este complejo. Este complejo, como tiene un signo de menos, tiene un valor, un módulo de 20, pero luego no veo, no puedo hallar aquí aparentemente la tangente de ningún ángulo, pero este fasor, si nosotros lo representamos, sería una cosa así, menos J20. Con respecto a la referencia, que siempre es horizontal, el ángulo es de menos pi sobre 2, este ángulo es de menos pi sobre 2. Así que entonces el voltaje entre A y B, el voltaje máximo, será 2,68 con el ángulo de 1,11 multiplicado por 20 con un ángulo de menos pi sobre 2,
lo que hacemos es multiplicar 2,68 por 20 y luego sumamos 1,11 más menos pi sobre 2 y a ver cuánto nos da. El resultado nos da 53,6, la multiplicación 2,68 por 20 y 1,11 menos pi sobre 2 me da menos 0,46 radianes. Ya tenemos entonces el voltaje entre A y B y por tanto podemos calcular la intensidad máxima 2 y la intensidad máxima 3. Eso será muy fácil. Mentalidad compleja, como digo yo. Entonces, I sub 0,2 será el voltaje AB, que es 53,6 con un ángulo de menos 0,46, dividido XL, que si nosotros nos fijamos, XL es más J20, es decir, que tiene un módulo de 20 y con un ángulo de más pi sobre 2, porque un más J20 es esto, más J20, o sea que forma un ángulo, ¿no?, de más, aquí estaría el angulito de pi sobre 2, con respecto al horizontal. Muy bien, muy sencillito. Entonces ahora lo que hay que hacer es dividir 53,6 entre 20 y luego hay que hacer menos 0,46 menos pi sobre 2, a ver cuánto nos da. La cuenta nos da 2,68 y el ángulo menos 2,03. Y ya de paso, para no perder tanto tiempo y hacer el vídeo muy extenso, calculé la I sub 0,3 dividiendo el voltaje entre A y B máximo entre la impedancia XC, que si nos fijamos es un menos J10, es un 10 de módulo, con un angulito de menos pi sobre 2, porque está menos 90 grados. Bien, entonces, este es el resultado que hemos obtenido. Ahora, como ya tenemos las corrientes expresadas con su módulo y el ángulo, el módulo es recordemos que el valor máximo, perdón, esto no es el módulo, es el valor máximo de la corriente. Tenemos las tres corrientes expresadas con su valor máximo y el angulito. Entonces podemos ahora escribir las ecuaciones para cada una. Tenemos las corrientes escritas de esta forma y vamos a escribir rápidamente la ecuación de cada una. Vamos a hacerlo con otro colorcito, aquí con lila. Por ejemplo, la corriente I1 en función del tiempo será su valor máximo, que es 2,68, y recordemos que habíamos tomado la función coseno. Coseno de omega por t, omega es 2 pi por la frecuencia, que es 10 por 10 a la menos 3 por t, y el angulito es más 1,11 radian, y aquí ponemos amper. Bien, esa es la corriente I1. La I2 en función del tiempo será su valor máximo, que también es 2,68 por coseno de 2 por 10 serían 20 por pi por 10. A la menos 3 no, a la más 3 la frecuencia. A la más 3 por t y el angulito es menos 2,03 amper. Y por último, la I3 en función del tiempo será su valor máximo por coseno de 20 por pi por 10 a la 3 por t más el angulito de 1,11 y ponemos la unidad amper. Entonces estaría lista la intensidad que circula por cada rama. Nos faltaría ahora la parte C, la tensión en cada componente. Para calcular, por ejemplo, la tensión, diferencia de potencial o voltaje, que es lo mismo, entremos de la resistencia, aplico la ley de Ohm y delta V es R por I. O sea que para tener el voltaje en la resistencia en función del tiempo, multiplico la función intensidad que pasa por ahí, que es la I1, por el valor de la resistencia. Entonces es multiplicar por 10 esta función, que es la que tengo escrita aquí arriba, y ahí lo tengo listo. Luego, para hallar la tensión entre extremos de la bobina y entre extremos del capacitor, es la misma, porque están en paralelos, y es la tensión V a B, que es la que tengo aquí, con su valor máximo y el angulito. Por lo tanto, la tensión entre A y B en función del tiempo será su valor máximo, que es 53,6, por el coseno de omega por t,
y el angulito de menos 0,46 radianes y le pongo volt y entonces la parte C está lista. Vamos a calcular ahora la parte D, que es muy importante. Dice, el factor de potencia. ¿Ven? El factor de potencia ya lo tenemos. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo φ, que es eso que vale 0,44. Listo. Y eso no tiene unidades. Muy bien. Ahora bien, la potencia activa. La potencia activa es la FEM eficaz de la fuente por la intensidad eficaz de la fuente por el factor de potencia. La FEM eficaz, como aquí a la fuente se le llama a ese voltaje de la fuente Vs, será Vs eficaz por la intensidad eficaz por coseno del ángulo φ. Ahora bien, ¿cómo calculamos el valor eficaz? El valor eficaz de una tensión o de una corriente son los valores que nos indican los instrumentos de medida, los cuales no pueden seguir de ninguna forma las variaciones instantáneas de los voltajes y tensiones. Aunque sean digitales, tampoco pueden seguir esa variación tan rápida. Entonces, el voltaje eficaz, por ejemplo, de la fuente, se calcula así: el voltaje máximo dividido entre raíz de 2. La intensidad eficaz, ¿cómo se calcula? La intensidad máxima, que será la 1, porque es la que pasa por la fuente, dividido entre raíz de 2, por coseno de φ. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda voltaje máximo en la fuente, por intensidad 1 máxima, raíz de 2 por raíz de 2, me da 2 por coseno de φ, y entonces hacemos la cuentita. Como tenemos todos los valores, el voltaje máximo de la fuente nos lo dicen que es 60 volt, la intensidad y su 0,1 máxima es 2,68 y el coseno de φ es 0,44, y esto nos da 35,4 watts o 35,4 vatios. Ahora, tenemos que hallar la potencia reactiva. Para hallar la potencia reactiva, lo mejor es tener en mente cómo es un triángulo de potencia. Un triángulo de potencia puede ser así. Aquí tenemos la potencia activa, la representamos horizontalmente. Aquí representamos la potencia reactiva. Y ahora cerramos el triangulito y tendremos lo siguiente: potencia activa, potencia reactiva, que es con la letra Q, y potencia aparente, que es con la letra S. Este angulito que aparece aquí es el angulito φ, que es el que tenemos nosotros, el de 1,11, que es el ángulo entre la corriente que pasa por la fuente y el voltaje máximo de la fuente. Bien, entonces, como ya tenemos la potencia activa, simplemente trabajamos con este triangulito y podemos hallar la potencia reactiva. ¿Qué plantearíamos? Tangente del angulito, que es 1,11, es cateto opuesto, que es Q, sobre la potencia activa, que nos dio 35,4 vatios. Por lo tanto, Q nos dará 35,4 por tangente de 1,11, que eso nos está dando 71,3, pero cuidado que la unidad no es vatio, sino que es bar, con V. Vamos a escribirlo aquí, bar, que quiere decir voltamperios reactivos. Bien, entonces, como la potencia activa nos dio 35,4 y esta nos dio 71,3, el carácter del circuito es que es un circuito más bien reactivo, porque la potencia reactiva es mayor que la activa, que eso es lo que nos dicen aquí que tenemos que evaluar. En un circuito de alterna, la potencia efectivamente disipada, la potencia gastada, utilizada, efectivamente es la que ocurre en la resistencia. Porque esta potencia es la que se transfieren cada medio ciclo la bobina y el condensador. Cuando el condensador almacena la energía está aquí, aquí no. Luego, cuando lo almacena la bobina, aquí no tenemos energía. Y así se van pasando la energía el uno al otro. Esa es la potencia reactiva. Bueno, cuidado con esta pregunta. Frecuencia para la que la tensión a extremos del condensador es máxima. Qué pregunta más rara, ¿no?
porque yo he graficado aquí, no tuve en cuenta escala ni nada por el estilo, sino que yo dije, bueno, el voltaje entre extremos del condensador, que es el voltaje entre A y B, es un voltaje que está representado por una función coseno o por una función seno, no importa, ¿eh? Porque nosotros podemos pasar de una función coseno perdón, a una función seno y viceversa. Entonces, como es una función variable en el tiempo, tiene un valor máximo, y un valor mínimo que es el máximo pero negativo, ¿no? Entonces, cuando se refiere hallar la frecuencia para que la tensión extremo del condensador sea máxima. Entonces, lo que tenemos que interpretar es que de todos los valores máximos que podría tomar variando la frecuencia del circuito, el valor del voltaje entre A y B, de todos los valores máximos, ¿cuál sería el más grande posible? Es decir, que la pregunta correcta sería, ¿cuál es el valor más grande posible o el mayor valor posible de la tensión máxima del condensador? Porque, claro, pero al aumentar la tensión máxima del condensador se supone que aumentan todos los valores para un instante correspondiente de tiempo, ¿no? Entonces es una pregunta un poco enredada, es una pregunta un poquito enredada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantearnos que el voltaje máximo entre A y B será la impedancia que tenemos entre L y C, porque es lo que tenemos en paralelo entre A y B, por la intensidad que pasa por este paralelo, que es la I1, o sea, por I sub 0, 1. Entonces, vamos a tener que ver de qué manera depende este voltaje de la frecuencia del circuito. Entonces, vamos a escribir aquí el voltaje V sub 0 entre A y B será la impedancia Z entre L y C, la tenemos aquí, que vale menos J20. Pero no puedo poner menos J20. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener otra frecuencia que no conozco. Pero lo que sí habíamos visto, que este menos J20 surgía de calcular la impedancia en paralelo. Entonces, tenemos que poner de nuevo, tenemos que calcular nuevamente esto en función de la nueva frecuencia. Entonces, vamos a ello. Para calcular la impedancia en paralelo de esos dos elementos, sería un JXL, que sería el de la impedancia de la bobina, por menos JXC, que es la impedancia en el capacitor, sobre la suma, que sería JXL más menos JXC. Bien, entonces, esto al final nos va quedando J por J, J cuadrado, que es menos 1, menos por menos más, XL por XC. Y abajo nos queda J por XL menos XC.